Segundo, la Iglesia enseña que ella misma, o sea, la Iglesia Católica misma, dispensa la salvación a través de sus propios sacramentos. La Iglesia entiende que el Señor ha delegado en la Iglesia Católica la autoridad para dispensar la salvación. ¿Cómo? A través de los sacramentos. Hay 7 sacramentos en la Iglesia Católica. No todos los 7 son para todos porque hay uno que es el matrimonio, otros son las órdenes sacerdotales. No todo el mundo tiene que pasar por esos 2, pero los otros 5 sacramentos son como un camino de salvación para los fieles. Entonces, es la Iglesia al ofrecer la misa, al practicar los bautizos de los pequeños. La Iglesia está como dispensando la salvación en nombre de Dios a la gente a través de esos sacramentos, ¿no? Y claro, no hay nada sobre esto en la Biblia. Es una diferencia muy importante. Dios es el único que puede salvar a alguien y lo hace a través de la predicación del Evangelio. Y cuando la gente se arrepiente de sus pecados y cuando confían en Jesús como su único Salvador, es así como llegamos a tener paz con Dios. No es por los sacramentos de ninguna iglesia, ni la católica, ni esta, ni ninguna otra. No tenemos esa autoridad para dispensar nosotros, los seres humanos, la salvación a nadie. Es Dios quien tiene que dar su salvación a los que se arrepienten y creen en Jesús. Tercero, hay una especie de salvación mecánica. ¿Qué quiere decir? Hay una frase en latín, ex opere operato, que quiere decir que los sacramentos funcionan de forma automática, solo por el hecho de que el sacerdote pronuncie las palabras que él tiene que pronunciar. Esto es mi cuerpo, cuando está en la misa, y es cuando es el momento de la transubstanciación, cuando la hostia ya consagrada por el sacerdote se convierte, se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo, y lo mismo con el vino, transformándose en la sangre de Jesús. Y entonces, esto, la eficacia de los sacramentos católicos no depende de la fe de las personas. No depende de la condición espiritual de nadie. Tú puedes ser ateo. Tú puedes ser lo que sea. Tú puedes ser hipócrita. Y tú puedes arrodillarte y recibir el pan consagrado en la boca. Y estás recibiendo el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, su eficacia no depende de ti. No depende de tu corazón, de tu fe, de tu actitud, de nada tuyo. Solo depende de que la Iglesia tiene poder para dispensar la salvación por los sacramentos. Y por lo tanto, funciona ex opere operato, automáticamente, sin necesidad de fe ni de nada más de parte de los fieles o no fieles que reciben esos sacramentos. Es una idea mecánica del funcionamiento de los sacramentos de la Iglesia. Y claro, la Biblia tampoco está de acuerdo con eso. Según la Biblia, sin fe no vale para nada lo que hacemos. Es decir, el Señor se interesa por el corazón nuestro, no por unos ritos automáticos que funcionen sin ninguna actitud correcta de parte de nosotros. Número 4, el bautismo, dicen, quita el pecado original. O sea, cuando llevan los padres a su niño, a su niña, para ser bautizado, bautizada, solo por ese hecho en sí, ese niño, ese bebé, se le quita, se le borra, se le elimina su pecado original. Ya no tiene pecado original, porque se le ha quitado a través de esa ceremonia que es el bautismo. La Biblia no dice tal cosa. El bautismo no es para los bebés, es para los creyentes y solo funciona en el sentido de que la persona ya se ha convertido, ha creído en Cristo, es cristiano y después de llegar a ser creyente se bautiza simbolizando lo que Dios ya ha hecho en su corazón y en su vida.
pero nada tiene que ver con esta idea de quitar el pecado original. Número 5, dicen que la salvación es una colaboración o una cooperación entre Dios y nosotros. Dicen que Dios ha puesto y pone de su parte, pero que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, y la combinación de todo eso, lo que pone Dios, lo que pones tú, lo que pongo yo, lo que ponemos nosotros, la combinación de eso, esa colaboración es lo que nos da la salvación. No es así, según la Biblia. La salvación no es una colaboración entre Dios y nosotros. La salvación la hace Dios 100%. Y nosotros simplemente la recibimos con agradecimiento. La fe es la mano vacía del mendigo espiritual. Mi fe no tiene ningún mérito. Mi vida no tiene ningún mérito. No tengo buenas obras que valgan. Mi salvación no es 50% Dios y 50% yo. Mi salvación no es 99% Dios y 1% yo. No, mi salvación es 100% del Señor. Gloria a Dios. Es otra diferencia importante. Número 6, la Iglesia Católica confunde la justificación con la santificación. La justificación, según la Biblia, es cuando Dios nos declara justos por el hecho de haber creído nosotros en Jesús, y al haber creído en Él, su justicia nos pasa a nosotros, al igual que nuestra culpa le pasó a Él cuando Él murió en la cruz por nosotros. Y por lo tanto la justificación es algo instantáneo, en el momento de la conversión genuina de cualquier persona. La santificación es lo que viene después, es la vida cristiana, es el crecimiento espiritual, es que podamos ir siendo hechos cada vez más como Jesús por el Espíritu Santo durante toda nuestra vida cristiana. Pero la Iglesia Católica confunde estas dos ideas, justificación y santificación, y dicen que la justificación es un proceso que dura toda la vida. Entonces están diciendo que en la práctica la justificación y la santificación son iguales, cuando no es así, según lo que enseña la palabra de Dios. Número 7. Niega la enseñanza bíblica de la justificación por la fe sola. Después de la reforma de Lutero y otros, en el Concilio de Trento, 1545 al 63, hubo una reacción católica oficial a la reforma protestante evangélica, y en los decretos de Trento se condena explícitamente cualquier noción de justificación solamente por fe en Jesús. Es anatema, bajo maldición, bajo juicio de Dios. Si alguien dice que solo por el hecho de haber creído en Jesús como su Salvador es salvo, esa persona está bajo la maldición de Dios, bajo anatema. Y la Iglesia Católica, aunque ha hecho otros concilios después y otras declaraciones después, nunca se ha desdicho de los decretos del Concilio de Trento del siglo XVI. Y por lo tanto siguen negando lo que para nosotros es como el corazón de la buena noticia del Evangelio, que solo por creer y confiar en Jesús somos salvos. Pero ellos dicen que no, que no, que no. Si piensas así, todavía estás bajo la maldición de Dios. Enseñan que María y los santos pueden compartir sus méritos con nosotros. Es difícil resumir todo esto, pero María y los santos, según la Iglesia, tienen tantos méritos, ellos, María y los santos, los que han sido canonizados por la Iglesia, ellos tienen méritos no solo para cubrirse a sí mismos, sino para cubrir a otras personas, porque les sobran méritos. Hay un tesoro de méritos, que son los de María y los de los santos, y los que les han sobrado a ellos pueden valer para nosotros, y podemos beneficiarnos de los méritos de María y de los santos que a ellos les han sobrado. Esta idea es totalmente extraña para la enseñanza de la Biblia. No hay nada sobre
todo esto en la Biblia. Todos los seres humanos, después de la caída de Adán y Eva, y con la única excepción de Jesús, han sido y son y serán pecadores. Y por lo tanto, a nadie le sobra méritos. Nadie tiene méritos. Nadie tiene méritos para cubrir su propia salvación y menos la salvación de nadie más. Y por lo tanto, no podemos estar de acuerdo con esta idea número 8. Y número 9 y último, hay un purgatorio que es un lugar donde las personas pueden ser purificadas de sus pecados veniales, no de los mortales. Si alguien muere en pecado mortal, no hay esperanza, según la enseñanza oficial de la Iglesia. Por eso han practicado la extrema unción, porque era la idea antiguamente de que si alguien se había muerto, pero hace poco, o se estaba muriendo, y alguien le aplicaba el aceite de la extrema unción, había esperanza de salvación en ese último momento de su vida, mientras todavía el cuerpo estaba caliente, por lo menos, aunque hubiera muerto. Pero el purgatorio es para la purificación no de los pecados mortales, sino de los pecados veniales. Y por eso la gente puede pasar más tiempo o menos tiempo en el purgatorio como una preparación necesaria para el cielo. Si alguien tenía, cuando murió, un montón de pecados veniales, pues evidentemente va a necesitar más tiempo en el purgatorio. El que tenía menos pecados veniales, menos tiempo. Y cuando se hacen misas por los muertos, es con la idea de ayudar a nuestros seres queridos difuntos a pasar menos tiempo en el purgatorio y pasar más rápidamente directamente al cielo. Esa es la idea de las misas que se dicen por los muertos, pero no podemos estar de acuerdo con nada de todo esto, porque no es lo que enseña la Biblia. No hay ningún purgatorio, solo está el cielo y el infierno. Ni hay limbo, ni hay purgatorio, ni hay ningún tercer lugar. Cielo, infierno y ya está. Y si Cristo murió por mis pecados, murió por todos mis pecados y por lo tanto no necesito de todas formas ningún lugar de purificación, porque Jesús ya ha purificado, me ha purificado de todos mis pecados. Es decir, el purgatorio también quita de la eficacia de la muerte de Jesús por nosotros, los pecadores que hemos confiado en Él. Va en contra de la perfecta obra de salvación que hizo Jesús por nosotros. Termino con algunos consejos prácticos. Necesitamos diferenciar entre la Iglesia Católica y las personas católicas, porque tú le dirás a un católico, ¿tú eres católico? Sí. Entonces tú creerás. No, yo no creo eso. Porque muchos católicos no creen ellos mismos y a veces ni saben lo que enseña su propia Iglesia oficialmente. A veces no lo saben. Y a veces lo saben y no están de acuerdo. Hay católicos que están a favor del aborto o a favor del matrimonio homosexual. Digo, personas católicas. Aunque la Iglesia esté en contra, ellos como personas no están en contra porque tienen sus propias opiniones. Ya se sabe que los anticonceptivos es un tema muy polémico, pero la Iglesia que sigue manteniendo su postura de oponerse a cualquier método anticonceptivo no natural y es pecado. ¿Y los católicos hacen caso de eso o no? Pues millones no hacen ningún caso. Es decir, no es igual la Iglesia católica y esa persona católica con quien tú estás hablando. Reconocer que no todos los católicos son iguales. Esto lo hemos visto antes. Hay católicos practicantes, no practicantes, conservadores, liberales, etcétera, etcétera. No todos son iguales. Hacer un esfuerzo por meternos en la piel de las personas católicas. Si te has criado en una familia católica o en la Iglesia católica, será más fácil para ti no solamente entender a los católicos, sino ser capaz de imaginarte en la piel de ese amigo católico. Pero si no vienes de ese trasfondo, vas a tener que hacer un esfuerzo mayor para poder meterte en la piel, imaginarte cómo será ser católico. Usa tu imaginación un poco
intenta entenderles como personas y cómo reaccionan, cómo piensan, cómo sienten. Esto es muy importante, no solamente con católicos, sino con cualquier tipo de personas. Ser capaces de demostrar que la Biblia contiene todo lo necesario para ser salvos y para vivir como cristianos. Como dice 2 Timoteo 3, 15 al 17, voy a saltar esto. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios. ¿Veis? La Biblia sola nos puede hacer sabios. ¿Para qué? Para la salvación en Cristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y al final dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Qué necesitamos? La Biblia. Para ser salvos, la Biblia. Para vivir como cristianos, la Biblia. Teniendo la Biblia, tenemos lo suficiente, lo necesario para conocer al Señor y para vivir como auténticos cristianos. Y ser capaces de explicar la esencia del Evangelio de forma bíblica sencilla. Dios nos hizo perfectos, caímos en pecado, le dimos la espalda a Dios, somos pecadores, malos, egoístas, y la única esperanza es la que viene de parte de Dios. Se llama Jesús, el Hijo del Padre. El Padre lo envió para que Él viviera, muriera y resucitara para salvar a gente como nosotros. Y para ser salvos, solo tenemos que arrepentirnos sinceramente y confiar en Jesús como nuestra única esperanza del cielo. Y este es el mensaje del Evangelio. No hay que complicarlo, hay que explicarlo con sencillez a nuestros amigos católicos y a cualquier otra persona. Distinguir entre la base de la salvación y los frutos. Los frutos son lo que viene después. Las buenas obras no estamos en contra, pero las buenas obras son frutos de la salvación, no son la base de nuestra salvación. Necesitamos mucho amor, mucha compasión y mucha paciencia, no solo con las personas católicas, evidentemente. Necesitamos estas tres cualidades siempre a la hora de intentar compartir el Evangelio con cualquier persona. Mucho amor, mucha compasión, mucha paciencia. Yo sé que es fácil decirlo, pero ¿tienes mucho amor, mucha paciencia, mucha compasión por la gente a tu alrededor? ¿O te impacientas? ¿O te da igual? ¿No te importa? ¿Eres duro de corazón con ellos? ¿O tienes un corazón de amor, deseando poder ayudarles, como sea, a conocer a Jesús como su Salvador? ¿Preguntas y dudas? 2 minutos. Arnulfo. No te he oído bien. Sobre el hilo que toman de Pedro al papado, una explicación a lo mejor. Bueno, ellos se basan en tú eres Pedro y sobre esta roca, Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia, tal. Pero es sacar mucho de poco. O sea que Pedro, al igual que los demás apóstoles, iban a ser usados por el Señor para poner los cimientos de la iglesia. Pero Pedro, aún después de esas palabras de Jesús, siguió siendo un pecador, negó al Señor 3 veces. Pablo tuvo que regañarlo en Antioquía. Es decir, Pedro siguió siendo una persona creyente pero imperfecta, ¿no? Entonces, no hay ninguna base para la idea de una jerarquía con Pedro en la cúspide como el Papa. De hecho, el papado como tal tardó varios siglos en desarrollarse. Durante siglos, ni siquiera el obispo de Roma se consideraba más importante que nadie más. Pero con el paso de los siglos, el obispo de Roma fue adquiriendo más poder y después, para apoyar su poder, dijeron, es que él es el descendiente directo del apóstol Pedro, que fue el primer papa. Pero todo esto está construido sobre ideas que no tienen ningún respaldo en la Biblia.